Bos días a todos, alumnos, alumnas, se xente allea á escola, pero si relacionada co diseño. Para continuar co día, vamos continuar co equipo M, que de min hacia Ará, María, Manuel e Maitiño. Son uns rapaces que montaron un estudio de diseño de interiores en Ourense. Si, en cidades pequenas podese facer diseño e avanzar, lóxicamente, con moito traballo. Son das primeiras titulacións nos estudios superiores da diplomatura de diseño de interiores, por tanto, tamén interesante ver como os estudios vos asuran un poquinho para avanzar. Empezaron a súa historia de conflitos e de alegrías no 2011, cando montaron o equipo M, que é un equipo de diseño de interiores, e montaron o espacio Magma, que é un coworking. Bueno, para explicarvos, para poñervos un poquinho simplemente que vos dades conta a que se atreveron estes rapaces unha vez que acabaron unha anécdota. Manolo, que era profesor na escola de Ourense, na Antonio Faíde, de diseño de interiores, felizmente jubilado, cando fomos a ver o seu espacio, estivo visitando con eles, moi carado, é un tío así moi carado, moi respetuoso, de tranqueiro. Cando acabou preguntaron de que che parece, e foi a crítica máis culta e máis aceptada que vi na miña vida, porque sorriu e dixo: tendes uns huevos. E claro, despois, coñecendo a súa trayectoria, si realmente eses huevos eclosionaron, deron uns proxectos moi interesantes de diseño de interiores, que é o que nos van explicaros aquí. E xa para, sen máis, para deixarvos, para que vos expliquen como se xesta e se incuba un huevo de diseño de interiores, deixo vos aquí o equipo M, coa súa chaira, proxecto de interiorismo de principio a fin. Vale. Gracias, Barreiro. Hola, nos somos Equipo M, estamos moi agradecidos de estar hoxe aquí con todos vos, poder presentarvos un pouquiño a nosa forma de traballar, vale? Vamos a enseñaros primeiro un pouquiño quen somos, un pouco así por riba a trayectoria en 3-4 proxectos e despois vamos centrar un pouco nun proxecto desde que iniciamos hasta que o acabamos, para que vexades un pouquiño a forma de traballar máis que nada, vale? Animarvos a que nos fagades preguntas ao longo da charla e vamos vendo un pouquiño como vamos traballando. Non temos problema por parar, por ir falando durante o proceso, vale? Bueno, como xa nos presentou fai un momento Barreiros, pois somos Martiño, María e Manu. Somos tres xeracións distintas que coincidimos na Escola de Arte. Manu xa estudiara o ciclo de decoración, era daquelas. María tamén había empezado a estudialo e xusto coincidimos cando eu rematara o bacharelato no primeiro ano de diplomatura que houve na Escola de Arte de Ourense, vale? Entón, aquí un poquinho a línea de tempo hasta, digamos, a día de hoxe dos proxectos a nivel empresa que fomos xerando, vale? Coincidimos na Escola de Arte, os tres, levámonos moi ben, empezamos a levarnos ben, a traballar xuntos ali, pero despois separamos un pouco os nosos camiños, vale? Hubo un momento que marchamos a Madrid a facer un máster en 3D, despois volvimos a Ourense, María estuvo nun estudo de arquitectura, eu coincidín con Manu traballando nunha tenda de deseño de cociñas e venta de mobiliario. Por problemas de crise, etc., no 2011 coincidimos que estábamos os tres no paro e decidimos montar o que é Equipo M Estudio, vale? Un estudio onde nos dedicamos a facer proxectos de interiorismo e infografía, vale? Nese 2011-2012 dímonos conta que a nosa forma de traballar non era traballar únicamente nos os tres, sino que nos queremos traballar en grupo e en colaboración con moitos máis profesionais, vale? A nos gustounos moito a época da Escola de Arte polo tema de confluir con xente de gráfico, xente de foto, etc., que estaban ali con nós. Intentamos levar eso un pouquiño dentro da nosa capacidade co estudio que temos, vale?
Entonces, un pouquiño a través deso, nos proxectos que fixemos de 2011 a 2013, vimos que necesitábamos un espacio onde poder relacionarnos con máis xente que non fora da nosa rama, incluso xente que non tuvera nada que ver co deseño. Entonces, abrimos no 2013 Magma Espacio, vale? Un espacio de coworking en Ourense, era o primeiro espacio de coworking que houve en Ourense, onde confluimos de primeiras, con fotógrafo, diseñador gráfico, porque era un poquinho a liña que estaba máis cercana a nós. Agora mesmo hai de todo, o que máis hai son informáticos e cada un aporta unha cousa diferente e todos aprendemos de todos. Entonces eu creo que hai que saber tamén aprender dos demais, non? Durante todo este proceso fomos facendo obras, a maioría en Ourense, temos obras por Galicia e tamén algunha fora, vale? Despois ensinábamos así un poquinho por encima. No ano de pandemia había moita incertidumbre, pois moitos gastos fixos tamén polo tema do coworking, etc. Nós seguimos traballando exactamente igual, seguimos con procesos de proxectos exactamente igual. O proxecto que vamos a desarrollar un poquinho para que vexades toda a fase, unha parte importante fixos en pandemia, pero decidimos que tiñamos que ter algo máis, a maiores, como non nos chegaba co estudio de interiorismo, co espacio de coworking e sobrábamos moitas horas, decidimos que íbamos a abrir unha tenda de mobiliario online das marcas que solíamos recomendar que levábamos ben cos comerciales. Entonces decidimos arrancar un proxecto novo que está en proceso ainda de xerminación, levamos desde 2020 traballando nel, pero, bueno, os ratiños. Entonces vai despacio, un Exento Shop, é unha tenda de mobiliario online, vale? Non sabemos que seguiremos facendo, que non, pero, bueno, a nosa idea sempre é ir xerando cousas. A primeira obra que fixemos os tres xuntos foi un chafarico, vale, coincidimos que cando estábamos xuntos, e empezamos a colaborar, en este caso, con moitísima xente, vale? Nos aquí encargámonos un pouco o deseño completo de todo, traballamos con calculistas, aparelladores, traballamos con un montón de xente, pero foi un proxecto privado para un bo amigo, que era como un espacio para facer comidas, cenas, etc. Vale? Isto foi no 2012, foi un dos primeiros proxectos que fixemos enteiro entre os tres. Despois, así por encima, para que vexades un poquinho a noso estilo, como fomos evolucionando, etc. Vale? 2015, pois, isto é un proxecto un poquinho máis pequeno, en Ourense, un centro de atención pediátrica, vale? Bueno, máis que nada, fisioterapia infantil, etc. Vale? É máis que nada para que teñades unha idea, vale? Xeral. Despois, esta obra, por exemplo, en Gijón, 2018, un piso que fixemos tamén por Gijón. Un poquinho, faceros unha idea un pouco do estilo que temos, vale? Esta é unha non das últimas, pero sí que no 2020 fixemos un baixo convertido a vivenda no casco antigo de Ourense. Un poquinho para que vexades aí un poquinho a línea que levamos, vale? Nada, un poquinho comezamos a contarvos un poquinho o que decíamos. A trayectoria que se fai para ter un proxecto desde o principio ao fin. Vai ser o proxecto da Clínica Dental Bastida que fixemos en Vigo. Sí, vale. Para comenzar un pouco a explicarvos o que fixemos e como fixemos, comentarvos que a primeira cousa é que chega o cliente e pide que ten que cubrir unha necesidade. El ten unha clínica xa que funciona, entón o que nos traslada é que quedalle pequena, que non dá para a capacidade que ten, non lle funciona ben para todos os clientes ou os pacientes que teñen que atender. Entón, primeiramente, quere reformar a que está, pero non lle vai cubrir igualmente, facemos un estudio e vemos que non lle vai cubrir todo o que el necesita. Polo tanto, incluso facemos como unha labor, digamos, de asesoramento na parte de local, vale? Porque quere cambiar, quere quedarse cerca de onde está e cubrir as necesidades novas que se lle plantexan o querer meter máis boxes, máis pacientes. Entón, reunímonos, contanos todo eso, visitamos a súa clínica, vemos como traballan, como é o seu día a día e indícanos cales son as súas premisas. Todo eso o recollemos, facemos anotacións, vemos un pouco como
que necesitaríamos de colaboracións, que gremios ou técnicos terían que incluírse no proxecto, e con isto pasamos un presupuesto do que sería a nosa parte, e a parte do aparellador ou a persoa que se vai encargar de meter ese proxecto dentro do Concello para que nos den as licencias e poder facer a obra. Unha vez o cliente nos di que sí, que acepta o presuposto, o seguinte é sentarnos para que nos detalle moitísimo que é o que vai necesitar. Entón, aí facemos, aparte do que nos di el, facemos un montón de preguntas de circulacións, como é o traballo, como facedes unha vez acabades co paciente, como atendedes cando chega, ver un pouco como vai a ser esa vida dentro da clínica. Vale, cando eso xa nos lo explica, mostramosles tamén un pouco, pois eso, os nosos proxectos, vale, que lle vamos a dar, vale, que lle vamos a dar cando rematemos un pouco de facer a proposta, pois outros proxectos como están feitos, que planos vai necesitar, e toda a documentación que lle imos entregar, para que teña a idea conxunta do total do proxecto. Unha vez facemos isto, pasaríamos a realizar a primeira visita á obra para poder medir. Allí en la primera visita lo que comprobamos un poco es, evidentemente, si el local es apto, si la normativa permite que ese local tenga un uso determinado, el uso que para el fin que va a desempeñar. Y después, una vez dentro, pues buscamos posibles conflictos pues, que nos puedan surgir, por ejemplo, pues que haya instalaciones que no permitan hacer determinadas cosas, alturas, accesos, un poco buscar el local ideal para el fin que le vamos a dar. Entonces, una vez que ya hemos decidido que sí, que tiene todas las condiciones, que se dan todas las condiciones para que se pueda desempeñar esa labor en ese local, lo que hacemos es ya hacer unas mediciones y ahí ya vemos, por ejemplo, en este caso que se ve en la diapositiva, tenía una morfología muy rara. Entonces lo que hicimos fue hablar con un amigo que era topógrafo y nada, sacamos puntos porque era... No sé si se me oye o no. Prueba ahora. Si no, de viva voz, que tampoco... ¿Ahí sí? Vale. Nada, hablamos con un topógrafo, otra colaboración más, por ejemplo, en este caso, aparte de otras técnicas, como en este caso también hubo ingenieros, hubo aparejadores. Entonces, en este caso, como tenía una morfología muy irregular, era muy complicado medirlo con los métodos tradicionales. Entonces la historia fue sacar puntos, meterlos en la estación, y esa nube de puntos lo que nos generaba después era un plano que lo pasamos a limpio, evidentemente, y sobre él ya se empiezan a trabajar, pues eso, ya veis por ejemplo ahí en la diapositiva, pues ahí ya se empiezan a trabajar dentro del programa programa de necesidades que nos propone el cliente, saber qué dimensiones aportas a cada elemento o qué importancia tiene cada elemento dentro de ese espacio en el que vas a trabajar. Entonces ahí ya empezamos un poco a dividir o dimensionar los elementos que están dentro del programa de necesidades. Sí, bueno, en este caso comentar que es un local que no es un local, son tres, ¿vale? Entonces nos dificultó un poco el tema también de las mediciones, ya que podéis observar que la fachada es en curva, tenía varios accesos independientes, entonces sí que a la hora de medición era muy difícil sacarlo por medición normal, con un metro láser, etc. Entonces, por ahí un poquito colocar también las columnas, era un local complejo, pero bueno, estaba dividido en tres, y entonces eso nos dificultaba un poquito el trabajo a la hora de poder medirlo. Ahora hay estaciones mucho más sofisticadas que miden en 3D y ya te sacan volumetrías y te sacan todo, pero bueno, ahí en ese caso, bueno, pues eso, nada, y un poco después de llevar todo esto, tener ya una base sobre la que trabajar, una morfología sobre la que trabajar, llega la hora de trabajar en equipo, nos metemos en el estudio y un poco hacemos la labor de
de bocetaje, de propuestas, ¿no? Sí, bueno, aquí miramos un poco los conflictos internos que podemos tener dentro del local y saber valorar un poquito pues eso, necesidades. Sobre todo es la fase inicial de discusión de equipo de trabajo. Empezamos hablando entre nosotros tres y empezamos a ver qué necesitamos después para poder desarrollar un proyecto de este tamaño. Para nosotros era uno de los proyectos más grandes a nivel de los que hicimos, básicamente, a nivel instalaciones, a nivel dificultad, porque bueno, hay que estudiar muy bien cómo funciona una clínica dental. Hay muchísimas instalaciones que de primeras no cuentas con ellas, todos los sillones llevan un montón de cables, un montón de tuberías, hay aspiraciones que hay que poner en un sitio, me refiero, es un proyecto, digamos, complejo. No es hacer una vivienda, que dentro de lo que cabe es un proyecto mucho más sencillo, a lo cual estamos mucho más acostumbrados a hacer, pero a nosotros realmente nos gusta un poquito más también esos retos, de hacer un local comercial, que es un poquito pensar más en el cliente, pensar en cómo lo van a utilizar, pensar en ese todo. Entonces, esta fase inicial es un poquito de trabajo de estudio, digamos, de sentarnos, documentarnos, etcétera, ¿vale? Y después mucha discusión entre nosotros para poder llegar a un punto de acuerdo, sobre todo de arranque, ¿no? Discusión sana. ¿Qué? Bueno, sí, joder, pero no, aún no nos tiramos nada a la cabeza de momento en todos estos años, que nunca se sabe. Pero bueno, nada, después aquí ya es, una vez que tenemos la idea principal mentalmente entre nosotros tres, empezamos a involucrar. En este caso, el cliente nos pidió que quería también la parte de diseño gráfico desde el momento 1. Entonces nosotros solemos trabajar con otro chico también, como el aparejador, que está en el espacio de coworking, que es Plan B Studio, trabajamos mucho con él y decidimos meterlo en el proyecto desde el minuto prácticamente cero. Una vez que nosotros tenemos definido nuestra idea concepto y por dónde queremos llevar el proyecto, sin tener aún distribuciones ni nada, empezamos a hablar con él para ver un poquito ideas de colores, qué podemos meter a nivel diseño gráfico, cómo lo vamos a poder después mezclar con nuestra parte de diseño de interiores, ¿no? Entonces, primeras reuniones ya en equipo, ya abriendo un poquito más el equipo, no ser solamente nosotros tres, sino que empezar a meter a gente dentro de este proyecto, ¿no? Empezar a elegir un poquito, pues eso, colores, materiales que nos apetecería utilizar en el proyecto y definir un poquito circulaciones, ¿vale? Aquí la pantalla está acabada, pero bueno, os queríamos enseñar un poquito. La concepción primera que tuvimos al ver el local es que queríamos generar como dos circulaciones diferentes. Una, que es la verde, que es una circulación pensada para el cliente de la clínica, y otra que es la naranja, que son circulaciones de trabajo o de llegada de mercancías. Este local nosotros le dejamos tres entradas, ¿vale? Que están marcadas ahí, una que es la entrada principal, desde que la que se accede un poquito a recepción y después nos da el recorrido a los boxes, que es la que tiene forma de peine. Y después la naranja, que es la privada, ¿vale? Están totalmente abiertas, pero le permite a la gente que trabaja en la clínica tener una circulación sin tener que encontrarse con los clientes, ¿vale? Y la entrada de mercancías también la separamos porque una clínica dental, aunque parezca que no, están recibiendo y enviando paquetes todo el tiempo, porque tienen que hacer moldes de boca, tienen que hacer un montón de cosas que están entrando y saliendo. Entonces, hicimos entrada de personal, entrada de mercancías y entrada de clientes, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito así por encima para que os hagáis una idea de cómo fue la primera concepción nuestra, era generar sobre todo dos circulaciones totalmente independientes. La coña que tiene la circulación de los clientes es que va paralela a la circulación de la acera, de la calle. De hecho, está con una cristalera que lleva un ritmo de tamaños, y la coña era un poco eso, hacer como una especie de ampliación de la acera. Entonces era un poco la coña esa, y ahí sobre esa coña, que era una coña al principio, nos dio un poco la pista de cómo articular el espacio, sobre todo en el tema de circulaciones. O sea, son cosas que de repente en un proyecto aparecen casualmente y que a lo mejor te estás machacando la cabeza durante varios días y no eres capaz de enhebrar un espacio tan complejo y con tantas necesidades, y de repente, pues por una casualidad, que no es que seamos tan buenos, ni por una casualidad, pues puede salir una cosa que te articula el resto del espacio. Después, la forma irregular de los boxes básicamente es porque no queríamos vincularlo, o sea, teníamos una fachada curva, fachadas quebradas de los habitáculos del propio edificio, y luego además teníamos una fachada trasera que era totalmente recta. Entonces era muy complicado perdón, vincular esos boxes o esa almendra central de funcionamiento, vincularla con ninguna
ninguna envolvente del local. Entonces lo que hicimos fue totalmente separar la morfología de lo que teníamos a lo que era bastante caótica la que había, y digo, bueno, pues pongamos un poco de caos ordenado, pero así marcamos esa almendra de funcionamiento, y luego en la banda donde están todos los habitáculos donde realmente trabajan los profesionales, si os fijáis, son todos completamente rectos y ordenados. Entonces es un poco, organizamos el trabajo y luego hacemos un poco de circulación, un poco variando la circulación para que no sea un espacio monótono, y que además esos pasillos quebrados nos sirven para que la luz de la fachada principal nos llegue hasta el pasillo operativo, por decirlo de alguna manera, porque la otra parte ya es más cerrada, evidentemente. La propuesta que veis en esta diapositiva ya sería cuando tenemos la aceptación de la distribución en planta por parte del cliente. Ahí es cuando hacemos debate con él de si ajustamos un poco más el tamaño del laboratorio, un poco menos, o cómo van a quedar las dimensiones de los distintos espacios, y una vez ya lo tenemos, lo que hacemos es levantarlo en 3D. Nosotros utilizamos Revit porque es un programa con el que nos hemos entendido y nos funciona, y a partir de ahí es eso, el 2D aprobado por el cliente, y lo que hacemos es levantarlo en 3D volumétricamente, porque ahí empiezas a ver también posibles conflictos que puedas tener que en planta pues no hayamos visto. Claro, tampoco queremos entrar mucho más en detalle, digamos, de explicaros la distribución, acaso que tengáis alguna duda, porque más que nada queremos explicaros el proyecto a nivel general. Si queréis que os comentemos los habitáculos que tiene la clínica y tal, os podemos comentar tanto en esta diapositiva como en la planta, explicaros un poquito lo que tenemos. Ahí como ver vosotros. También si tenéis eso, feedback o preguntas o comentar algo, lo vamos hablando, ¿vale? O sea que por nosotros sin problema, podemos explicaros cualquier cosa de lo que hay aquí en el proyecto, ¿vale? Vale, una vez tenemos ya la volumetría, lo siguiente que hacemos es... perdón. Sí, la distribución. La distribución y sobre todo todo a lo que os enfrentáis. Nesta prefiero ver ese mellor na planta, eu supoño que... Vale. ¿Quieres tú? No. Cuéntase por encima, si quieres. Vale. ¿La distribución a qué nivel quieres, Barreiro? A nivel, sí, conceptualmente, ¿no? De los bosses ya está claro y tal, pero un poquito... Vale, claro, cuando hablaba de que esa almendra central, de donde están los boxes, es irregular, no es gratuito, es porque, dependiendo de la especialidad de cada profesional que esté allí, pues no es mismo una limpieza que una... De hecho, tiene un quirófano en la esquina, que está separado. Entonces, no es lo mismo pasarte 2 horas en un box y necesitar un espacio y entre comillas, un preoperatorio, una sala de preparación y una post, que una limpieza o que un empaste, o que venga un niño a una revisión. Entonces, los boxes son de distintos tamaños, porque según la necesidad de servicio que en este caso da el profesional en cuestión. Entonces, el hecho de que desorganizáramos un poco eso, también nos lo dio, o sea, lo potenció también que los tamaños de los boxes tuviéramos una excusa para poderlos hacer al tamaño que necesitábamos y a lo mejor pues escapar de una distribución mucho más lineal, que ahí, por ejemplo, hablando mal, pues te putea un poco más si tienes que hacer espacios más grandes o más pequeños. O sea, el enhebrar todo eso es más difícil. De esta manera, cuando salió, lo que hablábamos antes, cuando salió de la circulación, al final es como que se fueron encajando todas las piezas, y la verdad es que, como la parte de atrás sí que la teníamos muy clara, que era la de funcionamiento, la que estaba como un poco más en pelotillas era la de la zona operativa. La zona operativa y sobre todo la circulación del cliente desde que llega hasta que se va. Y después, además, que es que hay unos trabajos previos que tienen que hacer antes de, por ejemplo, pasarlo al box. Pues a lo mejor rayos está al principio, ¿vale? Está en una sala al principio, pues te hacen un estudio en 3D, por ejemplo, si vas a un implante o alguna cosa así. Sí. Rayos es todo que está aquí. A ver, el acceso que tenemos es por aquí, ¿vale? Sala de espera, así os digo por encima y así os hacéis una idea un poquito más, ¿vale? Entrada,
Mostrador de recepción, sala de espera con sus aseos. Hay otra sala de espera ahí antes de... Sí, aquí tenemos una pequeña sala de espera para tema de rayos. Esto todo, cuarto de instalaciones, que hay muchísimo cablerío. Tenemos otro cuarto de instalaciones después, aquí atrás. Pero bueno, en principio cuarto de instalaciones de redes, etcétera. Una pequeña sala de reuniones para atender al cliente, para presentar presupuestos, etcétera, etcétera. Sala de reuniones de equipo. Laboratorio. ¿Esto qué era? Esto era... No, eso es el laboratorio. El laboratorio este es esterilización. Vale. Vestuarios para la gente que trabaja con su zona de comer y de estar. Almacenaje. Aquí taquillas para los chicos, esto es el de las chicas. Despacho principal del dentista principal, que tiene su box aquí y no necesita acceder al resto de la clínica. Él se mueve aquí en su despacho y tiene su box principal, que es el que hace las cirugías más potentes, ¿vale? Con su propia sala de espera también, porque ahí son las cirugías que hablaba antes Manu, que se dedican mucho más tiempo. Entonces la gente suele tener gente que vea contigo, etcétera. Entonces le hacemos una pequeña zona de espera. Estos ya son todo boxes, con una pequeña aquí que ahora se convirtió en box también. Antes era otra sala de reuniones pequeñita de presupuestos principal. Y estos ya son todos los boxes que tenemos, ¿vale? Ahora comenta si quieres un poquito para encima para que se haga un poquito la idea del resto. Yo creo que va a tener los sitios. Está perfecto. Sí. Venga. Está bien. Vale. Así aprobamos. Aprobamos. Es que me siento como cuando presentabas el proyecto final, ¿eh? La estábamos defendiendo bien, bien. Pero bien preguntado, ¿eh? Para ponernos un poquito en contexto. Bien. Muy bien. Que no que... Sí, es que y es una planta compleja de entender si no estás en el contexto de una Después con las fotos finales yo creo que se entiende bastante bien. Yo creo que se diferencia mucho el tema de los recorridos, etcétera. La parte que estábamos comentando, una vez está la volumetría, que empezamos a definir materiales, pero ya no idea de materiales, sino qué marca va a ser, qué modelo va a ser, ¿vale? En este caso, pues se cogen esos materiales mezclados con el color o los detalles que el diseñador gráfico nos ha comentado. Eso lo tenemos muy en cuenta a la hora de escoger tanto el mobiliario como los materiales que vamos a utilizar. Vale, entonces en este mood board o grupo de fotos con cosas chulas, vamos poniendo un poquito las ideas finales, ¿vale? Todo lo que va, los materiales, pues cosas como los extintores que no quieres que se vean, pues buscamos eso, un sistema para que estén pero que no se vean, ¿vale? Un poco, en esta fase ya el diseñador gráfico ya nos presenta mezclado con nuestras ideas de materiales un poco su imagen corporativa, ¿vale? Ya son las primeras ideas de imagen corporativa mezclados, pues como podéis ver nosotros decidimos por un porcelánico con efecto blanco con unas vetas negras. Él ya lo introdujo también dentro de su trabajo. Intentamos trabajar siempre en común, ¿vale? O sea, intentar estar todo el tiempo en contacto con él, hacemos muchas reuniones con él para que nos pueda también influir, digamos, en nuestras cosas. ¿Veis aquí en el lateral? Bueno, no se ve un pequeñito, pero bueno, es el PDF que le presentó al cliente en la reunión, donde ya se definen eso, colores de imagen corporativa, que van a ser los colores que utilicemos después en la clínica. Se empiezan a definir un poquito, pues, tema de señalética, un poquito tema de cartas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después llega la parte más engorrosa, que es donde tenemos que darnos de bruces con toda la realidad. La realidad, instalaciones, etcétera, etcétera. Claro, aquí al final lo que hablábamos al principio de colaborar y tal, no solo es en el aspecto estético, sino que hay un trabajo muy perro, por decirlo de alguna manera, de instalaciones y tal, que evidentemente, pues en este caso en concreto, pues fijaros por ejemplo el esquema unifilar y el esquema de ventilación, no se aprecia muy bien en los planos, pero bueno, o sea, os podéis imaginar para 400 metros cuadrados, 9 boxes, en laboratorios y tal, pues imaginaros la envergadura de la instalación de la que estamos hablando y tan específica que es que por ejemplo cada silla pues a lo mejor lleva 4 o 5 instalaciones distintas cada sillón, ¿vale? Y si a eso además le sumamos que todo, ventilación, información,
apertura de puertas, iluminación, escenas de iluminación, está todo domotizado. Si le sumamos la domótica, pues multiplicamos por 5 la instalación general. Entonces es una auténtica animalada. O sea, para cualquier estudio sería inasumible sin tener un equipo detrás que puedas echar mano de ellos para que calculen todo esto y que funcione, evidentemente. Entonces aquí, pues volvemos otra vez, pues aquí tuvimos una ingeniería que desarrolló pues la climatización. Aparte la climatización era un air-zone, que cada estancia podía estar regulada a una temperatura distinta, funcionaba independiente. O sea, por eso os digo que un Cristo, que básicamente una vez que tú llegas al despacho y pues una tontería como decir, bueno, el techo a 320, pues no, a lo mejor tiene que ser 15 centímetros más abajo porque se cruzan instalaciones, porque es inevitable, porque hay columnas que de repente, hay vigas que bajan del edificio y tienes que tal. Entonces ahí es donde realmente es el golpe de realidad, y donde tú, que tenías todo perfectamente empaquetado, que le habías dado al cliente, decías, mira, esta es la propuesta, de repente te das de bruces con la realidad y dices, bueno, a lo mejor no va a poder ser el meter este techo así de esta manera, a lo mejor tenemos que hacer aquí un quiebre y tal. Y ahí empieza a haber otra discusión con el cliente, pero bueno, al final, si es muy justificado, tú al final lo llevas a donde quieres, porque lo que es, no hay más. O sea, si quieres que funcione, tiene que ser así. La estética está muy bien y tal, pero si quieres que funcione, hay que ser prácticos y expeditivos. Entonces, a partir de ahí, sí que es verdad que todo este proceso es muy laborioso, muy tedioso. Hay momentos que trabaja paralelo a lo que tú estás diseñando, y tienes que tener en cuenta que posiblemente, cuando ya tienes algo casi cerrado, tengas que cambiarlo, por, evidentemente, cuestiones técnicas, y que prevalecen sobre, evidentemente, la estética. Pero bueno, que engarzando todo un poco, al final, el trabajo en equipo enriquece, y además aprendes en todos los sentidos. Aprendes a lo mejor ir un poco más despacio mientras están haciendo las instalaciones, por ejemplo. Sí, bueno, a mayores comentar que nosotros prácticamente todos los proyectos hacemos la parte de diseño y parte más estética y parte de diseñar y gestionar el equipo. Evidentemente controlamos de instalaciones lo que estudiamos y lo que nos seguimos informando, pero nosotros no hacemos parte técnica, ni visados, ni nada de eso. O sea, nosotros intentamos trabajar siempre con otra gente que se dedican a eso y que van a ser mucho más rápido que nosotros para hacer todo el tema de licencias de obra, etcétera, etcétera. Nosotros nos dedicamos a hacer el proyecto, tratar con el cliente, llevar que el proyecto quede estéticamente como nosotros queremos que quede, y tenemos, digamos, un equipo por detrás de colaboradores con los que trabajamos para eso. Nosotros solo hacemos, digamos, parte de diseño y estética. Evidentemente, cuando una obra más pequeñita, pues sí que podemos hacer los cálculos de fontanería, de electricidad, etcétera, pero normalmente intentamos desvincularnos un poco de ese tema, porque también es el tema, la parte que menos nos gusta, que yo creo que a la mayoría no, si nos dedicamos al diseño es la parte que nos gusta. Entonces, ellos van a ser más rápido que nosotros, vamos a ser más efectivos entre todos, y somos mejor en equipo que si lo haces de forma individual, ¿vale? Un poco que os hagáis a la idea de que no hace falta tampoco en un proyecto hacerlo todo. Hay gente que lo va a saber hacer mejor que tú ciertas cosas, entonces no pasa nada por trabajar con ellos, ¿vale? No tengáis miedo a colaborar con nadie, vamos, enriquece siempre, ya sea en el ámbito que sea. Lo que os decía Martín antes del espacio de coworking que tenemos, al principio sí que es verdad que cuando lo hicimos tenía una, por decirlo de alguna manera, un perfil muy de diseño, pues había fotógrafos, o sea, era como una prolongación de la escuela de arte que habíamos estado, pero lo llevábamos nosotros, y lo llevábamos de otra manera, pues hacíamos ponencias, estuvo Manolo en alguna ponencia también, que lo invitamos y vino, muy majo. Y después, ahora por ejemplo, el perfil que tenemos es más tema de informática, programadores, todo tema de... Hay de todo. Entonces, al final, aprendes tomando un café abajo en la zona que tenemos de cocina y tal, con un informático, y aprendes con un aparejador y aprendes con un fotógrafo. Entonces, no tengáis miedo a colaborar ni a escuchar a los demás. Sí, además, ya os digo, a nosotros el hecho de Magma nos ha supuesto, creativamente y socialmente, nos ha desarrollado como personas, y después como profesionales, pero por ese hecho de compartir con los demás. Al final tienes muchos prismas de gente que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Entonces, yo creo que eso, que no tengáis miedo a colaborar, pero
con compañeros y con gente de cualquier ámbito, vamos. Esta es la parte de integración. Sí, aquí, bueno, un poquito ya integrando, al llegar a este punto del proyecto donde ya tenemos todo definido y tenemos ya, pues, empezamos a tener nosotros unos 3Ds ya hechos, un poquito con los materiales básicos, etcétera, se los pasamos al diseñador gráfico también para que nos empiece a meter todo lo que es vinilos, intentar empezar a definir con él el tema todo de letreros, etcétera, etcétera. Aquí es un poquito para que veáis un poquito también el trabajo de él, no solamente el nuestro, nosotros aquí le ayudamos también, como él nos ayuda a nosotros, pero bueno, él aporta cosas, por ejemplo, el tema de, se ve en esta diapositiva aquí arriba, el tema de hacer el rótulo con una luz por detrás, fue idea de Gori en este caso, y entre todos vamos gestionando, digamos, esta parte final del proyecto que va llegando ya a la parte de empezar a la parte constructiva, ¿vale? Va sumando todo. Vale, y aquí, en esta parte, esto es la foto de un proyecto nuestro ya encuadernado, y aquí en este punto estaríamos en el momento en que ya tenemos toda la documentación, ¿vale? La imprimimos, la encuadernamos, este es el encuadernado que hacemos para el cliente, para dárselo y que tenga todo. Como un recuerdo, sí, porque, o sea, no creo que lo mire mucho, pero bueno, sí, porque además hay un montón cuando de acaba, suelen ser traumáticas las reformas normalmente, o sea, que, y más esta, imaginaros, con una pandemia por en medio, o sea, que imaginaros. Sí, esta no es la parte del proyecto técnico. El proyecto técnico va en sus carpetas de siempre, en sus canutillos de siempre, etcétera. Esto es más que nada un tema estético que le hacemos como regalo a todos los clientes del proyecto, un poquito visible y bonito para que lo tenga y para que si en algún momento lo quiere tirar, porque lo tire, y si quiere guardar, que lo guarde. Y la documentación técnica, que ya la sacaríamos en otros formatos más normales para darle a todo lo que serían las constructoras que tienen que presupuestar para poder hacer pues el presupuesto y ver un poquito quién es la que va a ejecutar. La foto que tenemos aquí es para explicaros cómo hacemos una vez ya está elegida la constructora, ¿vale? Que ahí también, cuando están en el proceso de presupuestar, tienes pues muchas llamadas, reuniones con ellos, porque te preguntan, te piden datos, quieren tener el presupuesto lo más acertado posible a lo que se va a hacer. Entonces ahí también tienes que estar y dedicarle bastante tiempo para que ese presupuesto luego no genere ningún tipo de problema. Entonces, cierras constructora porque decides, en este caso también nosotros decidimos, el cliente confía en nuestra decisión, ¿vale? Y le proponemos, dentro de las opciones que había, pues a la constructora con la que ya hemos trabajado más veces, ¿vale? En este caso es una persona que tiene una constructora que es Construcciones Hofer, hemos trabajado con él desde el principio, desde el Chafarico, y nos entendemos muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Para poder llevar una obra y entenderte con esa persona que la va a hacer, no solo vas a estarte enviando correos, mail para arriba, mail para abajo, sino es que luego esa información no la has encontrado. Te vuelves loco porque son obras que duran bastante tiempo y que mandas un montón de información. Si la mandas por email, estás perdido. Te vas a pasar el tiempo buscando en el email en qué mail le puse el acabado que iba aquí, en qué mail puse tal. Entonces, lo que hacemos nosotros es usar programas. En este caso, uno de los que utilizamos es Trello, que es un programa para gestión de proyectos, pero bueno, hay un montón, son gratuitos, hay varios. Nosotros con este nos entendemos y lo que hacemos ahí es colocar toda la información por listas, información del proyecto, en otra lista, reuniones, en otra lista, cosas pendientes, y vamos haciendo pues listado de cosas que se han decidido. Entonces todo eso queda ahí anotado y está compartido también. Al ser un proyecto que está fuera de la ciudad donde tenemos el estudio, como es el caso que es en Vigo, la constructora y todos los gremios prácticamente, excepto uno o dos, el pintor creo que era de Vigo, el resto de la gente venía con nosotros desde Ourense. Entonces sí que es muy importante tener todo muy medido a nivel de tiempos y a nivel de ejecución para que no se nos disparara mucho el proceso. Ese proceso arrancó en pandemia y nosotros teletrabajábamos desde casa y empezamos a gestionar la obra, digamos, desde casa. Sí que es cierto que era mucho más complejo el tema de poder llevar la obra así,
Pero bueno, yo creo que salvamos bastante bien ese inicio de obra. Sí que es cierto que para acabado nosotros tenemos que estar mucho más encima de obra, pero en la fase inicial la pudimos llevar bastante bien gracias a la organización que tuvimos también con José en este caso, con el constructor, la línea de tiempo un poquito que nos desarrollamos, ¿vale? En todo este proceso que vamos haciendo, entre que se van haciendo los presupuestos, vamos ya empezando a trabajar con la constructora, nosotros seguimos trabajando en el proyecto y empezamos a desarrollar 3Ds un poquito más realistas, buscando ya los acabados un poquito ya más finales para que el cliente se haga una idea de su proyecto, y empezamos a hacer propuestas ya más definitivas de mobiliario, que hasta ese momento no las habíamos hecho porque lo que estábamos definiendo era el proyecto técnico y todo lo que es volumétricamente hablando. Entonces, bueno, le presentamos en este caso, son unos ejemplos de algunos 3Ds que le hicimos, ya un poquito más realistas, ya los sacamos de Revit, los metemos en 3D Max, hacemos un poquito más ya de trabajo a ese nivel. Después, en algunos proyectos, yo que soy un poco friki así, un poco del 3D y estas cosas, empecé a jugar un poquito con el 3D 360, hacer un poco vistas 360, en este caso le presentamos un par de vistas en 360, un poco para que veáis la idea del tema. Así el cliente puede hacerse más a la idea de cómo esto lo puedes poner en unas gafas, ¿vale? Y te mete un poquito más en el propio espacio, ¿vale? Esto es la idea, concepto que teníamos de sala de espera. Ya veréis en las fotos que hubo alguna pequeña modificación, como puede ser la estantería esta que está aquí en el fondo, dado que por pandemia no quisieron poner al final la zona de niños, que era la que estaba detrás de esta estantería, ¿vale? Se eliminó y se pusieron sillas normales. Entonces, bueno, hubo una pequeña modificación a ese nivel, pero porque el proyecto tiene que ser cambiante también, no hubo excesivamente, pero bueno, entendemos que por pandemia ellos no querían tener esa zona de niños, ni querían tener muchos tejidos de ese tema, entonces esa parte al final no se hizo, están los PUS comprados, claro, de hecho la sala casi todo ni el se mobiliario usaba, está comprado. Que de hecho la sala ni se usaba. Sí, el mobiliario está comprado, está metido en cajas, ¿vale? Pero bueno, nosotros aquí ya definir mobiliario con ellos y definir un poquito ya los espacios, ¿vale? Esto es una vista justo en la entrada, ¿vale? Que os comentábamos antes, con la zona de mostrador y el camino hacia los boxes, ¿vale? Un poquito para que os hagáis una idea de que es una manera de presentar el proyecto de otra manera y de que le entre mucho más por el ojo. Nosotros con esto, cuando hacemos esto y queremos venderles, digamos, esta silla de oficina, es mucho más sencillo, porque él se ve ahí. Entonces, cuando hablo de la silla de oficina, hablo del sofá este que es modular de MDD, que es una marca. Entonces, si lo ve, es mucho más fácil que le entre por el ojo. Yo se lo puedo enseñar en 3D normal y no le va a entrar en el ojo. Sin embargo, cuando se puso lleno las gafas y estuvieron ahí en la sala de reuniones y tal, mirando, giraban y tal, se ven mucho más adentro. Es muy raro que nosotros hagamos un 360 con los mobiliarios que queremos venderle y que no le entre por el ojo al cliente, ¿no? Entonces, es un recurso más que nunca está de más así, pues también depende del proyecto, no lo hacemos en todos los proyectos. Claro, facilita el hecho de toma de decisiones, que normalmente, por ejemplo, el mobiliario, que a lo mejor sería una cosa que tú dices, bueno, pues es un mobiliario tal, lo complejo es hacer el estudio de materiales, el estudio de iluminación y el mobiliario, pues al final si no es una silla es otra. Sí que es verdad que si implicas mucho al cliente, corres el riesgo de que sea un proceso muy farragoso, ¿vale? Porque existe Instagram, existe un mogollón de cosas que esta semana te gusta una historia y la que viene es otra. Entonces, lo que hacemos es, entre comillas, llevarlo hacia donde nosotros queremos, que por mediación de estas vistas en 360 casi lo llevas de la mano y ya tienes muy pocos argumentos como para rebatirte algo que tú le has propuesto. Entonces ahí se tarda en hacer el 3D, pero ganas tiempo en el otro lado. Y es tiempo más muy farragoso, porque además, de hecho, cuanto más te metes en harina con el cliente, puedes generar más conflictos. Entonces es mejor que dárselo todo masticado, que solo tenga que decir sí o no, casi, por decirlo de alguna manera, que meterlo en discusiones que se pueden dilatar y que incluso si lo vemos de muy diferente manera, a lo mejor puede llegar a generar conflictos que no nos interesan, o sea, y menos por el mobiliario, vamos, por ejemplo, en este caso en concreto. Luego ahora ya empezamos, que esto seguramente lo explica mejor en la escuela, pero un proceso de obra no me va a parar mucho, no me va a extender mucho por aquí, pero tampoco quiero
queremos daros el coñazo, que ya lleváis mucho rato ahí sentados. El proceso de obra evidentemente empieza mucho antes, porque todos los gremios hemos ido a replantear el local, han pasado los gremios, ingeniería, ha pasado el aparejador, todo esto antes de empezar a proteger lo que va a ser el local, porque evidentemente vamos a abrir huecos a la calle y necesitamos hacer una invasión controlada de un espacio público. Entonces, lo primero pues sería un poco, dices, joder, tengo en una de las plazas más guapas de Vigo una obra que es todo un esquinazo, una fachada de 30 y pico metros, digo, joder, pues me va a hacer un poco de publicidad y que un poco que sea algo llamativo, que sea limpito, un poco que vaya también, que tenga un sentido estético con nuestra imagen. Y joder, mejor que ese escaparate ninguno. Entonces decidimos cerrarla en vez de con básicamente son unos tableros de aglomerado hidrófugo, pero bueno, le dimos nuestro toque. Decidimos mandar a Martín a pintar con el rodillo. Claro, por ejemplo, lo pasó muy bien. Claro, me refiero, pusimos ahí unos vinilos rápidos, le pintamos una mañana nosotros mismos, digamos, la parte, eso que se ve blanco, lo pintamos entre el diseñador gráfico y yo. Y porque el constructor me dijo, yo pongo los tableros, el resto lo hacéis vosotros. Y venga, pues el resto lo hago yo, explicamos la próxima apertura y pintamos un poquito el tema de los tableros para que tuvieran una estética y una visión ya, y aprovechar también eso. La publicidad nunca está de más, y que la gente te vaya conociendo antes de lo que vas a abrir, y la gente que está trabajando ahí nunca está de más. Lo bien que lo pasamos. Sí. Nada, ya os digo, me voy a parar poco en estas cosillas. Cuando os decía que había instalaciones, ahí veis que había instalaciones, o sea, no os estaba mintiendo. Eso va todo a un cuarto donde está el rack, donde está el cuadro, donde va otro rack de domótica, por eso digo que no os mentía en cuanto a instalaciones. Hay un poco, pues es eso, ya veis que se empieza a tomar un poco forma después del replanteo. Se empieza a dividir el local, porque evidentemente necesitamos los tabiques no terminados, sino a una cara, para meter aislamientos, refuerzos, instalaciones. Y ya veis un poco que en algunas zonas, donde ya está más rematado, ya se empieza a poner los acabados duros, por decirlo de alguna manera, en vertical, no en horizontal, es al final. De hecho, en esta clínica, salvo los baños, todo el pavimento es vinílico, entonces es pavimento muy delicado para soportar una obra, la parte de la obra dura, por decirlo de alguna manera. Eso casi sería entrar el pintor y el pavimento, en este caso porque no es un pavimento duro, ¿vale? Haríamos lo mismo si fuera pavimento blando tipo madera o alguna cosa, que no fuera un pavimento pétreo o porcelánico en este caso. Después, bueno, pues eso, ya veis lo que os contaba, de techos, iluminación, las carpinterías. Aquí ya veis en un estado de la obra ya muy avanzado, porque veis que ya está puesto el pavimento vinílico, está totalmente cableado, veis que ya salen los cables por los cajones. Faltaría, por decirlo de alguna manera, los vidrios interiores, que se ponen también a posteriori, porque en este caso nos facilita el hecho de la instalación de los boxes. Están, por decirlo de alguna manera, al milímetro. Entonces, el hecho de no poner los vidrios, de no cerrar los boxes, nos facilita la instalación de los sillones y la instalación del mobiliario. Entonces, en tiempo... Con esta foto que tenemos aquí, que ya están los vidrios puestos, pero falta la silla. El día que abrían la clínica, la silla que tenían en la clínica anterior, eso fue muy gracioso. La tenían que usar hasta... La clínica, ellos no cerraron nunca, o sea, me refiero, nosotros hicimos la obra, acabamos de acabarla un día, y ese fin de semana ellos cerraron un viernes a la tarde y el lunes estaban abiertos. Se llevaron todo para allá. ¿Qué pasa? Que había 3 sillones que querían traer de la clínica, eran recientes, entonces ahí sí que no tuvimos más remedio que dejar ya los cristales puestos, porque si no, sí que no nos da tiempo. Por eso sale en esta foto de aquí de la esquina, que es el box principal que os comentábamos antes, ya está cerrado, porque el sillón de él lo traían ese fin de semana justo cuando ya estaba la obra rematada. Claro, esas son las apuradillas de obra, que después es cuando le escupes en la cara a la línea de tiempo. Y dices, esto no estaba... Sobre todo cuando te lo dicen con una semana de antelación. Y que hay que instalar un sillón que lleva un montón de... A lo mejor se puede tirar un tío una mañana entera instalando todas las historias que lleva un sillón de dentista. Bueno, aquí ya veis un poco la propuesta que habíamos hecho en el Bootboard.
un poco ya aplicada in situ, pues cómo la iluminación que habíamos propuesto en el 3D, cómo quedó bastante aparente, bastante parecida. Y después veis un poco la aplicación de los acabados que propusimos y de la aplicación de las propuestas gráficas de Gori en este caso. Veis ahí que, por ejemplo, como la circulación iba en un peine y tú al final puedes ir varias veces a la clínica, pero a lo mejor solo vas una vez, necesitabas tener una información que, aunque vayan acompañados por una enfermera en este caso, nosotros decidimos que quedaba cachondo poner unos tótems y hacer como que cada pasillo, pues como si fuera una autovía, pues cada salida, pues que tuviera su señal, que aquí te indica que vas el box 3, 4 y 5, pues lo solucionamos de esta manera, con unos tótems, y quedó bastante aparente. Esta es la parte chula. Y aquí la parte de supervisión de lo que era todo el mobiliario que habíamos elegido, de los pubs, las sillas, los sofás, todo lo que iba en las salas de espera y lo que iba en el resto de estancias. Lo que hicimos fue mandar un camión con todo desde Ourense hasta Vigo, y tengo ahí a 2 chavales descargando el camión. Nos implicamos mucho en el camión y montándolo durante el viernes a la noche, sábado y domingo, para que la clínica estuviera funcionando el lunes, porque era sí o sí, no querían cerrar y no había manera de hacerles entender que cerraran un día no iban a perder tanto dinero. Pero bueno, son cosas que el cliente marca y al final hay que adaptarse. Claro, esto es otra cosa, que no se os caigan los anillos por tener que montar unas sillas o un mobiliario X. Se aprende. Porque tú, cuando ves el mobiliario, lo ves estéticamente, pero cuando lo montas, lo ves técnicamente, cómo están resueltos los refuerzos de pues una silla, por qué un tornillo va aquí y no va en este lado, por qué las patas tienen una forma concreta. Se aprende. O sea, que no se os caigan los anillos por tener que montar una estantería, aparte lo hacéis cuando viene algo de Ikea. Cuando más aprendes cuando subes un sofá hasta un sexto por eso también aprendes. Se aprende muchísimo. ¿Qué dices? El próximo va más pequeño. Y bueno, y por fin llegamos a la fase donde la clínica ya está funcionando y el fin del parto. Y nosotros, pues aquí ya la clínica llevaba funcionando pues ya unas semanitas, y nosotros siempre que acabamos una obra hacemos un reportaje fotográfico. Estamos haciendo, depende del proyecto, también un vídeo ahora con una empresa con la que solemos colaborar. El reportaje fotográfico sí que es un compañero que tuvimos en la Escuela de Arte en Ourense, Pablo Araujo, que llevamos trabajando con él desde que empezamos y nos entendemos muy bien. Antes de hacer el reportaje, tanto de vídeo como de foto, nosotros quedamos con ellos, les solemos enseñar el local o por fotos, o nos desplazamos al sitio para ver un poquito temas de iluminación, explicarle los puntos fuertes que nosotros creemos que tiene el proyecto, que queremos que se destaque. Y después, bueno, ellos van grabando, nosotros estamos con ellos en todo momento y nos pasan pues un esquema de las fotos, etcétera, etcétera, elegimos las que nos gustan, las retocamos y tenemos el proyecto acabado, ¿vale? Os vamos a enseñar el proyecto, si vais teniendo dudas ahora, son las fotos ya finales, etcétera, nos comentáis, si tenemos que volver para atrás volvemos, preguntas, lo que queráis, ¿vale? Os enseñamos un poquito por encima cómo quedó todo este proceso que hicimos hasta aquí, ¿vale? Un poquito la entrada principal ya acabada y bueno, era un día lluvioso, la foto salió bastante bien, la acera se ve que está mojada, pero bueno, es una fachada bastante luminosa y que destaca mucho el tema de que está toda en piedra y quedó una de las columnas que la dejamos en hormigón, que de primeras el cliente cuando preguntó, ¿esto va a quedar así? Estaba un poco asustado porque decía que la gente pensaba que estaba la clínica sin acabar. Pero al final, al cabo de un mesecito así, pues se hizo la idea y está muy contento de la columna que le quedó en la fachada, ¿no? Hacemos así un poquito, esto va a ser como un recorrido, digamos, por la clínica, ¿vale? El tema de mostrador. Nos comentamos antes, en esta obra sí que es cierto que utilizamos dos tipos de carpinteros diferentes, ¿vale? Un carpintero mucho más detallista, que fue el que nos hizo toda la parte del panelado y de entrada, ¿vale? Todo el mostrador y tal está hecho al milímetro, no tiene un solo error, ni un milímetro de desfase en ningún sitio.
Y pues otro carpintero que nos hacía todo el resto de cosas, todo el tema de puertas, armarios, zonas de trabajo, etcétera, ¿vale? Uno iba a milímetros y otro a centímetros. Bueno, no es tanto, pero sí que nosotros tenemos como dos tipos de carpinteros diferentes, que depende del proyecto y depende de lo que tenga que hacer, derivamos a uno a otro. Evidentemente hay diferencia de precio y diferencia de tiempo, y a uno puedes apretar en plazos y al otro son los plazos que él te mande. Entonces, bueno, tienes que saber a veces trabajar con uno izquierda o con otro. Bueno, esto es un poquito la sala de espera, cómo quedó al final. Podéis ver que la diferencia con el 3D es que la estantería que teníamos separando ese espacio trasero, pues quedó una mini estantería en el fondo, el resto del módulo pues está guardado en un almacén, y se alargó un poquito el tema de sentada para esa sala, ¿vale? La vista desde dentro de la sala. Y bueno, un poquito aquí es la vista que comentabas antes, de esa vista del recorrido de peine desde una vez que estás en el mostrador, con toda la luz que nos entra desde la zona de fachada. Fijaros que esta foto tiene la intención de lo que os comentaba antes, de que os fijáis que el pasillo de la clínica va exactamente haciendo la misma forma que la acera. O sea, realmente por decirlo de alguna manera, el leitmotiv del proyecto surgió a partir de esa circulación, que es un poco lo que os comentaba antes. Entonces, sí que es verdad que en el momento que tú ya sales de la sala de espera y embarcas en lo que es la clínica, la circulación ya te lleva al sitio. Aunque fuera sin nadie al lado, la circulación ya te llevaría al sitio. Bueno, el mostrador visto desde el otro lado, justo por detrás de este mostrador es lo que estaba la sala de espera con la zona de rayos, ¿vale? El despachito, y ahí justo girando a mano izquierda es ya el pasillo todo de zona privada de trabajo. Otra vista así un poquito para que veáis un poco los boxes. Los boxes llevan el vinilo al ácido para darle privacidad, quedó una rayita en el medio para poder ver cuándo están ocupados y cuándo no. Un poco todo el tema ya de señalética, etcétera, etcétera. De hecho, esa raya en concreto es hacer del problema una virtud, porque, por ejemplo, el plotter de vinilos da un ancho. Entonces, claro, si quieres cerrar a 2 metros, pues es muy complicado encontrar un plotter que te haga un vinilo a 2 metros. Entonces, como había que cortarlo en un sitio y no nos gustaba solapado, claro, pues quedó esa... Si solapas dos vinilos al ácido, generas una franja más oscura. Básicamente le estás quitando opacidad, entonces se va a remarcar mucho más. Entonces decidimos dejarle, tanto nosotros como el diseñador gráfico, acordamos dejarle, pues eso, 1 centímetro creo que fue, 1 centímetro y poco a toda lineal, que nos permitía ver el juego de si estaba ocupado o no, sin a la vez ver un poquito lo que había dentro, ¿no? Un poquito el pasillo cómo continúa. Los boxes vistos desde varios puntos son como módulos pétreos que los tenemos colocados ahí de forma, parece aleatoria, pero está pensado. Parece que no. Algo pensamos de vez en cuando. Esto es un poquito lo que os comentábamos antes, la sala de espera que hacemos justo antes del quirófano que está al fondo de todo, pues le generamos un espacio. En este caso, el doctor Bastida tiene una forma de hacer implantes patentada, que es el Filo Implantology. Entonces, también quería que su imagen estuviera representada en su sala, entonces por eso tuvimos que hacer ahí como un letrerillo, un cartel que le daba un poquito de presencia a su trabajo. Lo que podéis ver aquí en esta puerta de cristal que está aquí atrás es lo que os comentábamos antes. Esa parte de atrás es el pasillo de circulación privado. O sea, aquí se le acaba la zona de acceso a clientes. Por ahí, por detrás, está toda la zona de trabajo. O sea, despacho de él, están los vestuarios, zona de almacenaje, etcétera, etcétera. Vale, un box, un despacho. Este sí es el quirófano principal. El pasillo trasero, el que os decíamos que era totalmente recto, es un pasillo de trabajo básicamente. Y esto es la sala de juntas que tienen para trabajar ellos, con un muro vegetal muerto, porque hay poca luz y poco riego que tienen. Y después un poquito para que os hagáis una idea de la señalética un poco ya incrustada dentro de la clínica. Y ahora, bueno, os ponemos el vídeo cómo quedó.